Señoras y señores, en esta oportunidad me pongo de pie, no mucho tanto de pie porque si no, no quiero que noten mis rollitos que todavía no han bajado, para recibir a un genio, un grosso, un crack, un titán, un amigo y mi padrino, el padre Javier Olivera Rabasi con todos. Una vez más, a esta es su casa. ¿Cómo andas, Santi? ¿Qué tal? Perdón la demora, che, estuve hoy complicadísimo. Tranquilo, no pasa absolutamente nada, a usted lo esperamos, padre. Así que gracias por darnos este tiempo, de verdad, muchas gracias. Un gustazo, un gustazo. ¿Cómo están ustedes? La verdad, 10 puntos. Tenemos un poquito más de 2.500 personas conectadas. Genios, compartan este video, esta transmisión. Después, igual para aquellos que se conectan tarde, quédense tranquilos que el fragmento va a ser subido, después grabado, está bien. Pero lo lindo que va a tener este stream es que además de compartir con el padre Javier y de charlar el tema que hemos propuesto, también ustedes van a poder hacer sus preguntas. Así que el estar en vivo tiene un plus. Compártanlo, porfi. Padre, ¿dónde está, padre, usted ahora? ¿Dónde está? A ver, brevemente, lo hago muy... Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, DASAM Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. Lo hago muy corto. Estoy en este momento destinado, gracias a Dios, por el cardenal Burke, que es el cardenal... un famoso cardenal de Estados Unidos católico, en un santuario en el norte de Estados Unidos que él armó en la ciudad de La Crosse, una ciudad muy chiquitita, que él armó para emular o hacer un santuario muy parecido al de la Virgen de Guadalupe. Es el Shrine Our Lady of Guadalupe en Wisconsin, La Crosse. Y ese es uno de los destinos que voy a tener en Estados Unidos. El otro voy a comunicarlo en breve público, pero ese es uno de los destinos. Y ahí la idea es, él tiene estudios ahí, tiene estudios de filmación, quiero decir. Ah, estudio tipo podcast, así tipo televisión. Exactamente, y me han pedido que me encargue lo que es la pastoral hispana, ¿ok? Por un lado, o sea, tenés que hablar sí o sí inglés y español. Así que me obligó en concreto en estos meses a ponerme al día, estando residiendo en Estados Unidos, tenés que no te queda otra opción, y predicar la misa tanto en español como en inglés. Y después, ¿qué más? Y después, bueno, estoy con el tema del papeleo, de lo que es la visa y todo lo demás, porque bueno, es todo un tema legal, viste, que ahora con Mr. Trump, que entró, no puedes estar, si no me van a deportar, viste, en cualquier momento. Ahí salen los titulares de algunos espacios, ¿no? Deportan a sacerdote. Lo que me falta, mira, lo que me falta. O sea, se va a estar encargando, o ya se está encargando de lo que es la pastoral de la comunidad hispana. Hispana, exactamente. Ese es uno de los destinos. El otro en breve lo voy a comunicar. Ok. Dios quiere, cuando salgan todos los papeles, no quiero quemar las cosas, así que sí. Ok, pero respecto... Público es eso. Respecto a esta misión que está llevando a cabo, ¿no? En esos estudios de televisión, padre, estudios de podcast, ¿cómo los va a utilizar? Que no te la cuenten, va a utilizar estos estudios para crear un nuevo formato de videos, entrevistas. ¿Qué es lo que piensa hacer, padre? Una nueva pregunta, entonces está buena, es buena. A ver, en principio el material que estamos grabando va a quedar para el material del santuario, tiene una página de internet propia, que nosotros podemos acceder a ella. Sí, es un canal de YouTube, ningún drama. Pero después también me va a ayudar a mí bueno, son mucho más profesionales. Como vos decís, la gente piensa que a veces atrás nuestro hay todo un equipo con filmación y qué sé yo. Y no sabe que es más, Santi fue a ver cuando yo estaba en Buenos Aires, en Argentina, y corregime si me equivoco, me fue a explicar cómo se usaba un programa en concreto para poder trabajar con... Y era muy gracioso, ese momento fue muy gracioso porque el padre no sabía utilizar OBS, pero yo no sabía utilizar, o sea, la Mac, ¿se entiende? O sea, nunca había tenido contacto con la computadora de Apple. Entonces, entre los dos estábamos viendo a ver cómo nos complementábamos para sacar algo adelante. Era buenísimo. Exactamente. Así que bueno, algún día lograremos la
profesionalidad que necesitamos, ciertamente que sí. Qué buena onda, qué buena onda. Me pone muy contento, padre, de que Dios le esté abriendo estas puertas. Me pone muy, muy contento y creo que a todos los que estamos conectados nos pone muy, muy contentos. Y la verdad que... Me tuve que ir al país donde la libertad avanza de verdad. Perdón, se me escapó una verdad. Buenísimo, tirando factos. El padre Javier Olivera de Rabasi tirando factos. Me encanta, me encanta. Tenemos un poco más de 2.600 personas. Mándenle a todos los que conocen el enlace de este stream para que se puedan conectar contándoles de que está el padre Javier con nosotros. Padre, el día de hoy, muy amablemente, sí. Por las dudas, porque estoy leyendo los comentarios acá, si no la gente se va a, como decimos, a clavar, si va. A ver. Yo voy a dar un listado después porque habitualmente voy a estar por lo menos un fin de semana siempre. En La Crosse, en Wisconsin, un fin de semana por mes, ¿sí? Ok. Esa es la idea, es el planteo. Pero yo voy a avisar, porque capaz que van el domingo que viene y no me encuentran. Ok. Voy a avisar a partir de cuándo voy a estar y en qué domingos. Ok, bien, buenísimo. Mi esposa me acaba de traer un té y le mandó un saludo grande, padre. Un gran saludo, un gran saludo. Bueno, entonces, para meternos en tema, yo lo tendría al padre acá toda la vida, pero el tiempo algunas veces es tirano y quiero ir al grano, diría el dermatólogo. Así que el padre muy amablemente ha aceptado venir primeramente a este espacio, pero también a charlar conmigo, con ustedes, respecto a este tema que es, podríamos decir, controversial, pero por causa de muchas veces la ignorancia, ¿no? En círculos con cierta ignorancia es un tema controversial. Y ayudado más con la difusión que pueden llegar a causar las redes sociales, hay ciertas afirmaciones que se han vuelto muy populares y por causa de su popularidad muchos creen de que esas afirmaciones son verdaderas. Nos vamos a meter de lleno en el caso de las leyendas negras, las cosas que se dicen respecto a la Iglesia Católica. Pero la Inquisición, pero las cruzadas, pero la Iglesia está en contra del avance de la ciencia y de la educación y cosas por el estilo. Bueno, esto es realmente así, ¿no lo es? Recordemos que el padre, aparte de ser sacerdote de la Iglesia Católica, también tiene, y a él no le gusta mencionarlo, pero a mí me encanta, un doctorado en historia. O sea, no es una persona rebuscada en cuestiones históricas. Obviamente, acá no pretendemos presentar una tesis, por ende, esto va a ser una charla en donde superficialmente se van a tocar estos temas y que pretende esta charla invitarte a vos que estás del otro lado a profundizar mediante la guía que podamos llegar a dar el día de hoy. Padre, ¿qué son las leyendas negras respecto a la Iglesia Católica? Sí, por las dudas, si alguien ve una tacita un poco no muy heterosexual que digamos, es la que conseguí, digo, por las dudas, ¿no? Porque no. Me sigo autopercibiendo. Pero esa, no me diga que esa taza es suya. Por favor, este es el momento para decir, no, me la prestaron, me la pasaron. De ninguna manera. No, la encontré por acá dando vuelta y entonces no me quedaba otra. Bueno, aviso por las dudas. Volviendo a lo serio. A ver, el tema de las leyendas negras. Si a alguno le interesa, yo antes de continuar, les voy a recomendar un libro muy cortito que yo leí cuando tenía 18 años, más o menos, ¿no? Se llama así, Las leyendas negras de la Iglesia, y lo escribió un periodista italiano, muy buen escritor, o sea, que escribe muy rápido, muy fácil, quiero decir a esto, que es Vittorio Messori. Vittorio Messori es un periodista italiano, todavía está vivo, que cansado un poco de las críticas habituales contra la Iglesia, escribió ese libro que tiene pocos capítulos. Yo, de hecho, yo siempre lo confesé esto, me inspiré cuando comencé con Que no te la cuenten en ese libro. ¿Por qué? Porque yo siempre conté que no te la cuenten nació primero como un libro, después como 3 tomos, y después como un blog, y después, bueno, la gente me conoce por el canal, pero están los libros fueron primero. En principio, erat verbum escrito, el verbo escrito, y después se pasó al verbo oral. Entonces, ese libro, Las leyendas negras de la Iglesia, a mí me despertó una enorme curiosidad, porque yo estaba justo empezando la carrera universitaria en aquella época, y en la universidad pública, como muchos saben quizás. Y entonces en la universidad pública siempre te planteaban todo este tema de los mitos o de la Inquisición, de Galileo, del evolucionismo, de la Edad Media como Edad Oscura, de que la Iglesia era intolerante, que te impedía que la gente pensara, que leyera la Escritura, bueno, un montón de cosas. Entonces, ese tipo de cosas van haciendo mella en la vida de uno, ¿no?
Y sí, si a mí me dicen que toda la historia de mi familia es un desastre y mis abuelos fueron unos, no sé, unos piratas y mis padres unos mercenarios y mi madre una prostituta, entonces las cosas que me enseñaron mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, seguramente no les voy a dar mucha importancia porque son todos unos farsantes. Bueno, algo análogo pasa con la historia de la iglesia. Sí, embardunan, creo que es la palabra, de fango la historia de la iglesia, probablemente lo que la iglesia me haya enseñado no es tan verdadero. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó todo el tema del estudio, de intentar ver qué era verdad y qué no era mentira. Yo estaba totalmente abierto a pensar, bueno, si algunas cosas, como siempre lo hizo la iglesia. Se busca desacreditar a la iglesia. Correcto. Entonces, a partir de ahí, yo creo, con humildad lo digo, porque sinceramente me gustaría que me lo corrigieran, porque no. Yo creo que acuñé un término, una expresión, mejor dicho, que es la apologética histórica. O sea, es la apologética, todo el mundo ya sabe, o sea, estamos acá, el rincón apologético, así que no voy a estar explicando nada nuevo. La apologética, la defensa de la fe a través de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque así como pueden atacarte directamente la fe, pueden atacarte de modo indirecto la fe por medio de la historia. Bien. Entonces, a partir de eso me puse a estudiar y surgió así entonces el primer tomo de Cuentos de la Cuenten, que fue sobre los tópicos más importantes de las leyendas negras. Por ejemplo, típico, habitual, es la Edad Media, una edad oscura, una edad contraria al pensamiento, a la razón, a la evolución o al desarrollo de las ciencias, en fin, o de la arquitectura, de la música, del arte, todo esto oscurantista. Típica película, digo porque a veces intento ejemplificar por medio del cine, y me gusta mucho, es la famosa novela que se llevó al cine después, que es El nombre de la rosa, famosa novela de Umberto Eco, un escritor italiano, un apóstata italiano, que escribió una novela policial sobre una serie de envenenamientos en un monasterio medieval en plena Edad Media. Y después terminó debiendo él confesar, por tantas críticas que había recibido de medievalistas, aún ateos o judíos o musulmanes, que lo que él había hecho era una novela y no una historia. Bueno, ¿por qué? Porque tuvo mucho éxito y la gente se comió el verso. Hoy por hoy, cuando uno dice Edad Media, se imagina la gente que tiene un poco de memoria, esta película, esto turbio, de todo. Bueno, de hecho, todavía lo ve en Netflix, ¿no? De hecho, en varias oportunidades, teniendo discusiones o conversaciones con personas no cristianas, no católicas particularmente, cuando hablamos de la fe, siempre te tiran el comentario, ¿no? Que de una u otra forma es, bueno, eso es una idea propia de la Edad Media. Y cuando te dicen esto, es como que te quieren decir, bueno, es propia de la ignorancia, de ¿cómo decirlo? Esa época que estaba fundamentado en leyendas, mitos, la gente era ignorante, se comía cualquier verso, y además una época plagada de luchas por el poder, ¿no? En donde la iglesia, bueno, era todo una carnicería para ver a ver quién era el que comandaba los hilos del mundo y cosas por el estilo, ¿no? Esa es la idea general, me parece. Sí, lo cierto es que cuando las luchas por el poder ha habido siempre y la va a seguir habiendo. Eso no es exclusivo ni de ateos, ni de judíos, ni de católicos, ni de protestantes. O sea, es algo que nos viene lamentablemente por el pecado original, todo el género humano. Ha habido siempre. Pero lo que se plantea más bien cuando se habla de la Edad Media es un tiempo de oscurantismo donde no se permitía el pensamiento, no se permitía el desarrollo del arte o la expresión, bueno. Y lo que uno, en la práctica, cuando a uno le ha tocado vivir algunos años en Europa o viajado muchas veces, lo que ve es que hasta el día de hoy, aún los ateos, aún los que no creen en nada ni en su propia madre, cuando van a Europa, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver al final de cuentas lo que quedó de lo que fue la Edad Media. Vos pensás Europa, un chino que no tiene, pobre, ni idea de Cristo, porque es un pagano, cuando va a Europa como rebaño lo llevan así como si fueran ganado. ¿Y qué es lo que va a ver? Bueno, cuando llega a París lo primero que busca es ver Notre Dame. ¿Y qué es Notre Dame? Notre Dame es, en español, Nuestra Señora. ¿Y qué es Nuestra Señora? Es la catedral de París. Es la catedral medieval, gótica por antonomasia, que todo el mundo va a ver por la belleza artística que tiene, ¿no? Es más, hasta ahora, hasta que estuvo cerrada después de casi 5 años después del incendio, la gente se lamentaba ir a París y no ver eso que es producto del oscurantismo medieval. Uno piensa después en los grandes pensadores. Santo Tomás de Aquino,
el gran Santo Tomás. O sea, cualquier persona que haya pensado un segundo, bueno, voy a intentar leer algo de teología o de filosofía, pero yo soy ateo, agnóstico, soy protestante, no me importa. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Quiero leer algo serio del pensamiento católico. ¿A quién voy a leer? A Santo Tomás de Aquino, no me cabe ninguna duda. Bueno, intenté leer la Suma Teológica. Intenté escribir algún artículo parecido a Santo Tomás. No, de hecho yo he hablado con ateos, agnósticos que tratan el tema de la existencia de Dios con seriedad, y cuando se embarcan en esta lucha contra el cristianismo, tratan de ver, bueno, cuál es el planteo, los planteos más sofisticados que pueden justificar la postura cristiana. ¿A dónde van? A Santo Tomás de Aquino. O sea, es reconocido aún por los incrédulos como intelectualmente lo más sofisticado. Mira, comento algo que la gente quizás no sepa. En estos días el padre Federico Hayton, mi compañero con el que armamos Anelías y todo lo demás, ha estado en Pakistán intentando redimir esclavos cristianos, algunos protestantes, otros católicos, que en Pakistán existe todavía la esclavitud por deuda o por lo que sea. Una cosa horrible, porque claro, en nuestro mundo no existe todo esto, ¿no? Pero esclavas sexuales, matrimonios con niños esclavizados por una deuda que habían tenido, a la mujer, siempre cristianos, ¿no? La terminan violando prácticamente a diario y no pueden decir nada porque no se pueden escapar. Una cosa horrenda. Bueno, eso es el mundo, el país, el mundo que no miramos, ¿no? Bueno, y de ahí ahora partió hace un par de días a ver unas tribus lejanas en el medio de Laos, no importa, bueno, aparte. De Laos se está yendo el día 6 de marzo, ni más ni menos que ¿a dónde? A Irán. Se está yendo a Irán, invitado por un grupo de sufíes musulmanes a un congreso de filosofía. Él va como sacerdote, como doctor en filosofía, ¿no? Y va a estar 5 días exponiéndole a imanes musulmanes. ¿Qué cosa le pidieron en ese congreso? 5 días sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. ¡Wow, amigo! Interesantísimo. Los tipos son todos imanes musulmanes, ¿no? O sea, cuando hablan siempre las periferias del diálogo interreligioso, que bueno, acá tenés, listo. Entonces, va a exponer en inglés, obviamente, ¿no? Entonces, va a exponer en un país prácticamente 100% musulmana, ¿a quién? A un pensador medieval. Y no le pidieron a ese pensador medieval a un cualquiera, no. A Santo Tomás de Aquino. Por eso aquellos que plantean que la Edad Media es un lugar oscuro, bueno, arquitectura, filosofía, teología, música, pintura, por ejemplo. Nadie va, algunos han recordado seguramente lo que fue el beato Fra Angelico. Bueno, si uno, capaz que no se acuerda del nombre, pero si uno busca después en Google, Fra Angelico, el beato Angelico, es un gran pintor de la Edad Media, un gran pintor que era ni más ni menos que un fraile dominico, ¿no? Finalmente fue declarado beato por su vida de santidad. La música, uno tiene después, no sé, lo que es la música, el inicio de lo que es el canto gregoriano, ni más ni menos, que nace en los monasterios, pero después la polifonía, lo que uno escucha después, que va a ser la base para lo que es después Mozart, Beethoven, Bach. Bueno, todo eso nace en la Edad Media. Uno hoy va a Europa y terminamos de ver o vemos o intentamos ver lo que quedó de lo que fue eso que se llamó la cristiandad medieval principalmente. Wow. Entonces, se ha metido todo ¿pero por qué hacía falta atacar la Edad Media? La misma expresión, Edad Media, la expresión Edad Media ya es peyorativa porque es algo que está entre algo anterior y posterior. Bueno, fue metida por los racionalistas del Renacimiento para intentar poner un manto de barro, de fango, sobre lo que fue el cristianismo en el ámbito de lo social, porque afectaba todo. ¿De dónde surgen los gremios? Los gremios surgen de la Edad Media. O sea, la defensa del trabajador en cuanto tal, ¿de dónde surgen las jornadas laborales de la Edad Media? Las famosas 8 jornadas laborales que después Isabel la Católica va a poner acá en Hispanoamérica. Bueno, pero en fin, así como estos hay muchos bulos. Hace falta atacar la Edad Media porque atacando la Edad Media se ataca lo que era el corazón de la Edad Media, que era la vida de la fe, al final de cuentas. Bueno, por eso es que el mundo, el racionalismo, el renacentismo, a partir de 1500, si queremos, siglo XVI, va a empezar a renegar de todo esto hasta que después lleguemos a todas las revoluciones liberales marxistas de los siglos modernos, ¿no? 2 cosas. La primera, necesitamos traer un día al padre Federico. Necesitamos hablar con él. Una cita de 4 horas contando. No, pero es que
eso, independientemente de lo grosso que es el invitado, hay veces de que no somos lo suficientemente conscientes de lo que el mundo es, ¿no? Es como que para nosotros el mundo es Occidente o particularmente Argentina, Buenos Aires, y los problemas que atravesamos aquí son los problemas del cristianismo y decimos, no, pero qué visión tan corta y chica que tenemos de lo que el mundo es, ¿no? Y de las cosas a las que se enfrenta la fe cristiana al día de hoy en personas como el Padre Federico y tantos otros, ¿no? Entonces necesitamos empaparnos de ello, ¿no? Lo necesitamos al Padre Federico acá. Sí, también necesitamos, Santi, varones, viriles, aventureros, que tengan ganas de ser sacerdotes, misioneros, y estar dispuestos a ir a un lugar lejano, inhóspito, y dar su vida por Cristo. Eso necesitamos vocaciones misioneras. La iglesia hoy, cuando me digo la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica en gran parte ha abandonado la misión ad gentes. La misión ad gentes es la misión a los lugares donde se va y donde la gente no conoce a Jesucristo, ¿no? Lo ha abandonado. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por todo este buenismo, este modernismo, progresismo que tenemos hoy en día, que cree que todo el mundo es lo mismo ser cristiano que musulmán, que ateo, que budista, que vegano. Y no es lo mismo. Esa falsa tolerancia. Sí. Número uno, eso. Pero número dos, padre, a ver, pese a que lo tocó por arriba, me gustaría, si puede meterse un poquito más de lleno en lo que es la tarea de la iglesia en las universidades, porque obviamente todos estos resultados se logran porque hubo un fuerte trabajo en la educación, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol que adoptó la iglesia en la educación, universidades? Bueno, la universidad es un invento 100% de la Iglesia Católica. No existió la universidad en Grecia, ni en Roma, ni en Arabia Saudita, ni en el mundo chino. Habrá habido escuelas de algún tipo, pero la universidad en cuanto tal, o sea, aquella entidad que intenta buscar hacia el versus unum, hacia la unidad de conocimiento y de Dios, ¿no? Eso es universidad. Fue la Iglesia Católica Apostólica Romana en plena Edad Media. Surge a partir de lo que son las escuelas catedralicias. ¿Qué son las escuelas catedralicias? Junto a cada catedral existían aulas, así que para hacerlo de modo sencillo, donde algunos estudiantes que querían estudiar primeramente las carreras tendientes hacia el sacerdocio, la teología, después poco a poco comenzaron a formarse con docentes que no solamente se dedicaban al ámbito puramente, es como si fuera una especie de gremio. Bueno, damos clase, yo me lo imagino como una especie de instituto privado. Comenzamos dando clases de inglés nada más. Pero después, bueno, ya que tenemos el lugar físico, bueno, que venga también el profesor de francés, y ya que estamos acá, ¿por qué no viene aquel médico? El médico que sabe dar A ver, la gente ahora cree que los médicos siempre fueron a la universidad para ser médicos. El oficio de médico, hasta la universidad, se transmitía puramente porque un médico le enseñaba a un tipo. Es su oficio, porque veía que tenía cierta vocación o facilidad, pero no había un lugar donde existía la carrera, por así decirlo. La carrera en cuanto tal, exactamente. Pero a su vez no solamente la carrera en cuanto tal, sino que veían a la medicina, pongámosle, o la abogacía, o la que fuera, como una carrera que tenía que también servir para que el hombre salvara el alma. Porque ¿de qué me sirve a mí, como dice nuestro Señor, ¿no? Tener todo el oro del mundo si pierdo mi alma. No sirve de nada. ¿De qué me sirve a mí? Entonces, la carrera también apuntaba como parte como una facultad dentro de una universidad hacia Dios. Entonces uno estudiaba abogacía o estudiaba medicina o lo que fuere y tenía todo un proceso donde, aparte de tener conocimientos filosóficos y teológicos como base, algo análogo a lo que pasa en Estados Unidos con los famosos colleges, ¿no? Que es una especie de formateo previo para después tu estudio propio y específico de tu carrera. Bueno, te hacía estudiar lo que va a ser la base del ser humano, de qué es el hombre. Oye, la gente estudia psicología y no sabe lo que es la psique, no sabe lo que es el alma. Uno va a estudiar. Sí. Entonces, y después a su vez, todo eso, como diríamos hoy, aunque no me gusta la palabra, transversalmente con lo que es el estudio de Dios y el amor a Dios. Bueno, eso es orientar, o sea, es orientar la carrera a el bien supremo, a Dios, ¿no? Porque yo no puedo ser abogado Porque después terminan siendo un médico con toda su formación abortista, por dar un ejemplo. Entonces tiene que tener principios filosóficos bien fundamentados.
Correcto. Como un médico, por eso pasa que después un médico te va a llegar a decir, que yo estoy haciendo el aborto, y bueno, porque nada, es un grupo de células. No, para. ¿Cómo se puede decir? Claro. Hay vida ya. Bueno, estamos simplificando la cosa, ¿no? Pero, o la arquitectura. A ver, usted va a hacer una casa, ok. Yo puedo hacer una casa como una caja de zapatos, simplemente, que sea meramente utilitarista, en el sentido comunista del término, como se hacen los edificios muchas veces hoy en día. O puedo hacer una casa que, además de ser utilitaria, o sea, útil para la persona, sea a su vez bella. Claro. No solamente útil. Entonces, bueno, las dos cosas. La bondad, la belleza, la verdad. Ok. Ciertos trascendentales del ser. Bueno, pero eso, entonces, reitero, al punto. La universidad es un invento de la Iglesia Católica. Y después con el tiempo, por eso es que universidad laica, ok, universidad laica, pero pasaron muchos siglos. No habría colegios acá en Hispanoamérica, por ejemplo, si no hubiesen tenido los colegios parroquiales. Los colegios hasta Sarmiento eran todo Sarmiento, el tío Sarmiento era un cura, che. Nadie lo dice eso, acá en Argentina digo, ¿no? O sea, después vendrán los regímenes liberales que han querido como separar todo este tema. Pero bueno, la universidad es un invento, aún la Universidad Pública de Argentina, donde yo estudié en Derecho, le inventó un cura, la UBA. En fin. También respecto a esto, ¿no? El tema de la universidad y la iglesia. En la universidad, obviamente, carreras inclinadas hacia la ciencia, evidentemente eran parte de las carreras de aquel entonces, ¿no? O sea, perdón que me trabé, estoy leyendo algunos comentarios. Entonces, la iglesia, al llevar adelante esta visión, ¿no? y esta misión de formar y demás, ¿en algún momento le tuvo miedo a la ciencia? ¿Por qué digo esto? Porque parece hoy por hoy como que algunas personas dicen, no, pará, la iglesia es como que le quiso poner un freno a la ciencia, porque la ciencia es aquella que viene a mostrarnos cuál es la verdad respecto a todo aquello que nos rodea, y se le cae el negocio o la mentira a los religiosos, ¿no? ¿En algún momento la iglesia le tuvo miedo a la ciencia? Al contrario, o sea, la Iglesia Católica es la gran promotora de las ciencias, ¿no? El caso famoso que siempre se aplica acá, o se plantea acá, es el caso famoso de Galileo Galilei. Entonces uno escucha tontamente, que la Iglesia condenó a Galileo Galilei porque Galileo decía que la Tierra era redonda y giraba sobre su eje, y a su vez, girando sobre su eje, giraba alrededor del Sol. Mientras que el sistema heliocéntrico planteaba lo contrario. La Iglesia jamás condena a Galileo. ¿Condena a Galileo la Iglesia? Sí, condena a Galileo la Iglesia, sí. ¿Por qué condena a Galileo la Iglesia? Porque Galileo quiso salirse de su ámbito propio de estudio, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, ahora dijese, yo me voy a dedicar a hacer teología y voy a hablar acerca de la Santísima Trinidad, ¿ok? ¿Qué significa la Santísima Trinidad? Que Dios, en su esencia, es una sola naturaleza y tres personas divinas, ¿ok? Pero saca una consecuencia, diciendo que dado que Dios es uno y es trino, entonces en la ciencia política tenemos que afirmar también de modo taxativo y dogmático que tiene que haber un presidente con nada más que 3 ministros. Te dice una estupidez, una idiotez, ¿no? O sea, estoy saliéndome del ámbito del objeto propio del estudio teológico y me meto dentro del objeto propio del estudio de otra ciencia, pongámosle ciencia política, qué sé yo, lo que fuera, ¿no? No importa. Bien, Galileo Galilei plantea, incluso con un mal procedimiento, acá estoy resumiendo, que dado que la Tierra gira alrededor de su propio eje, a su vez alrededor del Sol, un texto de la Sagrada Escritura, donde se plantea que el Sol se detuvo, ¿sí? Se detuvo el Sol para que ganasen los israelitas en una batalla, habría que decir entonces que la Biblia, por lo tanto, estaba equivocada, ¿no? Bien. O sea, no tenía en cuenta ni los sentidos bíblicos, claro. Porque nosotros cuando decimos, Santi, ¿hoy salió el sol o no salió el sol? Claro. Vos no salís a decirme, padre, usted es un científico porque está diciendo que el sol, pues entonces se mueve y entonces al moverse usted está planteando un erróneo. No. Son expresiones nuestras. O sea, entonces, el agiógrafo, el escritor sagrado, escribe como es. ¿Salió el sol o no salió el sol? Mira el sol. Mira, el sol se paró. Eso se paró. Bueno, en fin. Galileo
a partir de estos planteos hipotéticos que él decía, que todavía, por cierto, en su tiempo no habían sido comprobados, sacaba conclusiones fuera de su ámbito de estudio, que es el ámbito, en vez de las ciencias duras, astronómicas, por ejemplo, el ámbito teológico. Y por lo tanto se le pidió que se retractase. Claro. Planteó más de una vez una supuesta retractación, después siguió con lo mismo, y por lo tanto fue condenado. ¿Cómo murió Galileo? Entonces toda la gente tonta repite porque no sabe. Lo mataron la Inquisición, lo quemó. Lo quemaron en la Inquisición. Le metieron un palo en el trasero y lo pararon durante 20 días en el Vaticano. Es mentira eso. Es falso. Galileo murió plácidamente en su cama, rodeado de sus hijas, rezando los salmos. Pero ¿por qué? Porque no se plantean estas. Entonces se miente. Bueno, entonces la Iglesia no solamente que no estuvo jamás en contra de la ciencia, sino que fue la gran promotora de las ciencias, ¿no? Basta ver incluso los grandes descubrimientos. Es más, hasta el gran descubrimiento del famoso Big Bang y qué sé yo, fue un hombre de iglesia. Es más, peor todavía, un sacerdote católico. Lemaitre, bueno, en fin. Pero se repiten bulos, como se dice en España, hasta el cansancio, ¿no? Bueno, pero, bueno, en fin. Sí, sí. Bueno, tenemos al padre Javier Olivera de Rabasi. En el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con el enlace al canal de YouTube del padre Javier. Si no lo conoces al canal, que no te la cuenten, vivís adentro de una bota, hermano. Tenés que ir, linkear en el comentario fijado del chat en vivo y te suscribís al canal del padre Javier, que no te la cuenten. Bueno, quedándonos ahí en ese momento en la historia, el tema de la Inquisición, como usted decía, ¿no? ¿Cuántos millones de personas la Iglesia Católica mandó a matar? ¿Por qué? Porque se oponían a las locuras de la Iglesia Católica. Entonces alguien levantaba la mano y no estaba de acuerdo en algo con el Papa, automáticamente la hoguera era su destino. ¿Cuánto de esto es cierto, padre? Bien, antes de ir a ese punto en concreto, voy a decir que brevemente, Inquisición existió, existe y existirá en todos los tiempos. Ok, existió, existe y existirá en todos los tiempos. Correcto, porque en todos los tiempos hay una cierta cosmovisión. En este momento tenemos la cosmovisión woke, progre, ¿qué querés que te diga? Modernosa, donde, si hacemos la prueba, es más, yo puedo hacer que te bajen este canal, este video en 2 segundos. No sea malo. Bueno, ¿qué le hice? Pero... yo llego a decir ahora en público una barbaridad políticamente incorrecta y a vos te bajan el video. ¿Por qué? Porque hay políticas de uso, ¿no?, que plantean, a ver, voy a poner un ejemplo concreto, todos te van a dar cuenta. Cuando en el 2020, año 2020, ¿no?, se hablaba del tema del COVID, de las vacunas y qué sé yo, ¿no? Yo llevé 2 veces a una genetista especialista en el tema para que hablase de modo muy concreto sobre este tema, y como ella ponía en duda, nada más que poner en duda simplemente, como hipótesis científica, ponía en duda que eso fuera realmente tan letal como se planteaba. A mí me penalizaron el canal 2 veces. Estuve casi un mes entero sin poder subir videos. ¿Y por qué? Bueno, porque había una Inquisición que planteaba que lo políticamente correcto de por entonces era decir que todo el mundo tenía que ir a vacunarse, que todo el mundo tenía que ir tenía que decir Sihuana y aceptar todo como si fuera, sí señor, y no te permitían pensar. Fíjense, o sea, estaban impidiendo que un hombre de iglesia, en todo caso, ejerciese la libertad de expresión famosa de todo el mundo, con una persona científica, por cierto, y te bajaban el video. Bueno, entonces, ¿qué es la Inquisición? Es un método por medio del cual una sociedad en un determinado momento trata de defender lo que entiende que es la verdad. Lo digo así de modo rápido, sencillo. Entonces, existía una Inquisición, si queremos, en tiempos de los Césares, ¿no?, precristiana, que si vos hablabas mal del emperador, como el emperador era la figura de Dios en la tierra prácticamente, era el Divus Kaiser, el divino César, ¿no? Bueno, si uno no le quería rendir el culto debido, estaba en contra del emperador y por lo tanto en contra de Roma. Y por eso era pasible de la pena de muerte. Así muere todos los mártires primeros del cristianismo. Los primeros papas del cristianismo mueren por esto. Las primeras mártires mueren en gran parte por esto. Bueno, entonces, había una Inquisición, si queremos, romana. En la Edad Media, ya en tiempos de cristiandad, ¿qué significa cristiandad? Cuando la filosofía del Evangelio o la cosmovisión del Evangelio impregna los estados. El Estado, para el reino, era cristiano. Los tipos no eran más santos que nosotros, eran tan o más miserables que nosotros, igual.
Bueno, pero ¿qué sucedía? Había un cierto consenso social donde se planteaba que si uno atacaba la fe, estaba atacando la misma sociedad. Si yo dijera ahora entonces, por ejemplo, una verdad políticamente incorrectísima o una opinión incluso errada, pero que estoy convencido de eso, bueno, probablemente me metan preso. Si yo hablo mal de, no sé, no voy a decir acá porque si no te van a quitar el video. Si estoy en contra de ciertos planteos, incluso históricos, no estoy dispuesto a aceptar. No, o decir que ciertos planteos de la agenda multicolor Claro. van en contra de la ciencia, te puede causar problemas legales. Sí, o que cierto grupo de personas son enfermos mentales, ¿no? Que deberían estar metidos en un manicomio y no de modo libre por la calle. Punto. Si vos decís eso, te meten preso. Mm. ¿No? Bien. O te bajan el video. ¿Y por qué? Porque hay una especie de consenso progre hoy en día que vos no podés decir eso, aunque lo pienses. ¿Ok? Bien. En la Edad Media existía que la fe era la vida del alma para ese pueblo, para esa gente. Entonces, atacar de modo directo la fe de modo pertinaz era atacar al bien común, el bien social. Y por lo tanto, la herejía, ¿qué es la herejía? Es un error voluntario y pertinaz contra la virtud de la fe. ¿Mm? Era no solamente un pecado, sino que era un delito penal. ¿Mm? Ok, o sea, si vos decías en plena Edad Media que Jesucristo no era Dios, sino que era un mero hombre, y lo repetías con pertinacia, ¿sí? Y lo publicabas y lo decías por todos lados, eso rompía el orden social. Entonces, era un delito penal, como si ahora delito penal puede ser robar, o puede ser lo que sea, no sé, la violación, qué sé yo, el homicidio, ¿no? Era un delito que te perseguía el rey. ¿Qué sucedía en la Edad Media? Que había gente que para aprovechar que se llevaba mal con el vecino, por ejemplo, porque hacía ruido, porque ponía reggaetón, entonces, ¿qué hago? Lo voy a acusar de herejía, para que lo vayan a buscar. El remepón le pone el reggaetón muy alto, entonces en vez de agarrar un revólver, como hizo un viejo hace poquito, le pegó un tiro, bueno, agarró, pobre tipo. Cualquier similitud con las feministas en la actualidad donde elevan falsas acusaciones simplemente para vengarse aquel, claro, mera coincidencia. Bueno, entonces, ¿qué hizo la iglesia? En tiempos de Edad Media, estamos hablando del siglo XI, XII, dicen, un momentito, hay que salvaguardar el derecho para que la persona, si es acusada, se defienda, porque en la Iglesia Católica, y de sentido común esto, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, no puede llevarlo a la mazmorra o a la pena de muerte o lo que sea, un tipo porque lo acusaste. Como ahora, me miró, este hombre me dijo que, oh, qué linda que es usted, señorita, ¿podríamos tomar un café algún día? Acoso, ¿viste? Entonces nos llenamos de hombres que ya no tienen el ejercicio de su potestad viril para poder decir, qué linda que está usted, no un piropo feo, una cosa linda, y a su vez también la mujer se queda soltera, porque nadie le dice nada. Así, y así, claro. Bueno, entonces era un delito penal. Y la iglesia, bueno, y segunda cosa, y además en muchos lugares sucedía que cuando acusaban a alguien del pecado, del delito de herejía, muchas veces no esperaban a que llegase la policía, digamos, para hacerlo de modo rápido. Linchamiento. Claro, linchamiento. Es como pasa muchas veces hoy en barrios bajos, que un tipo, un miserable, cometió una violación o pedofilia, y la gente no espera que venga la policía. Lo agarra, lo revienta, ¿viste? No voy a expedirme yo respecto de esa situación, pero chao, lo revienta, punto. No espera demasiado. Entonces, porque por la furia. Bueno, ¿qué hace la Iglesia Católica en tiempos de la Edad Media? Dijeron, un momentito, señor rey, miren, no corresponde, no es justo que una persona, porque es acusada del delito de herejía, por más que sea culpable, no tenga un proceso justo. Entonces, la iglesia misma propone a los reyes a constituirse como perito, o sea, para expresar si la persona cayó o no cayó en herejía. Ustedes si ponen ahora Inquisición en Google, en Internet, van a encontrarse con un montón, y en imágenes, digo, ¿no? Con el fraile que está al lado, con un hierro caliente, que el potro, que el tipo... Bueno, eso basta que uno lea los tratados de teología de la época. Por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Estaba prohibido que un clérigo participase siquiera físicamente, con la vista, de un acto de tortura, porque quedaba impedido para la función sagrada, porque el cura, el sacerdote, trata de los misterios divinos con Dios. Busca al príncipe de la paz, no pacifista. A ver, entonces, para meter énfasis ahí, porque esto quizás no se cuenta mucho. Estaba prohibido por la iglesia que un sacerdote participara. Incluso visualmente,
de una posible tortura, porque quedaba impedido del ejercicio del ministerio sagrado. O sea, no podía celebrar misa, no podía confesar. Quedaba, como te dijera, en entredicho, digamos, o suspendido del ministerio. ¿Por qué? Porque el sacerdote no puede estar avalando, ni siquiera con su presencia, algo que va contra quizás la dignidad de la naturaleza humana, como es una cosa tan fuerte como una tortura. ¿Ok? Eso, pero está en la Suma Teológica esto, que es un texto de la Edad Media, por cierto, Santo Tomás del siglo XIII. Bien, entonces, y todas las pinturas, los grabados, lo que uno puede ver, no son de la época, son posteriores, que se hicieron para romper, bueno, para intentar atacar, en ese caso, a la Iglesia Católica. Pero ¿qué fue la Inquisición? Fue un tribunal de misericordia. Esa frase es muy buena, sacada de un libro de Cristian Rodrigo Iturralde, llamado así, La Inquisición, un tribunal de misericordia. ¿Por qué? Porque era el único tribunal que, si vos te arrepentías de lo que habías dicho, te conmutaba la pena. No se te condenaba. En todo caso, como a Galileo. Galileo fue en todo caso condenado, entre comillas, a recitar salmos, los salmos penitenciales, los días viernes, una cosa muy elemental. Esa fue la gran condena de Galileo, ¿no? Ahora, si uno no se arrepentía, ¿qué hacía la iglesia? Bueno, lamentablemente, si vos no te arrepentís, con razones, te mostraron las razones, ¿por qué no? Por eso ser inquisidor era ser un hombre santo. El inquisidor era un tipo que tenía que tener una cierta virtud probada, con muchísima paciencia, porque te encontrabas con los movimientos, los albigenses, los cátaros, famosos cátaros, ¿no? Que buscaban una especie de iglesia paralela, nefasta, en fin, no entro en el tema. Si vos te arrepentías, se te conmutaba la pena. Por eso, es más, esto se estudia en historia del derecho. Muchos reos o imputados comunes que habían cometido, no sé, el delito de, qué sé yo, de robo, pongámosle. Como eran tan duros los tribunales y las cárceles de los delitos comunes, aprovechaban las cárceles de la Inquisición, que eran mucho más suaves, y mientras estaban en su propia cárcel, por el delito de robo, ¿qué hacían? Empezaban a decir herejías. La Virgen Mariana fue virgen, no, Jesucristo no es Dios, la Eucaristía es un invento. Entonces, ¿qué hacían? Al departamento de la iglesia, lo derivaban. Lo derivaban a una nueva jurisdicción penal, que era la jurisdicción de la Inquisición, porque iba a ser mejor tratado allí. Wow. Es muy gracioso esto. Pero bueno, se repite, ¿no? Como un mantra, la Inquisición te perseguía. Entonces, dos cosas breves. Punto número 1, en toda época hubo una Inquisición. Hoy también tenemos una Inquisición. Vos no podés decir lo que quieras en público, o en YouTube o en la calle. Segunda cosa, la Inquisición fue un beneficio que la Iglesia le dio a los reos para que pudiesen tener un juicio justo y que si se arrepentían, entonces no eran condenados. Bueno. Tremendo. Tenemos al padre Javier Olivera de Rabasi, ya tenemos casi 3.000 personas en vivo. Dejen su like para que YouTube diga, uy, mirá qué piola que está esta transmisión, no la voy a cortar, voy a pasar por alto ciertas afirmaciones y palabras que han dicho y voy a permitir que siga la transmisión adelante. Y dejen sus likes también para poder llegar a más gente que, bueno, no hemos alcanzado todavía. Padre, entonces, cuando hablamos particularmente de los casos en los que pudo haber habido torturas, no es que la iglesia llevaba adelante la tortura, no es que la iglesia avalaba la tortura, porque esta es una acusación muy popular, ¿no? En lo que, bueno, está bien, te van a decir, está bien. Es el Estado el que llevaba a cabo esto, pero es como que el cura estaba ahí al lado dando el ok para que el Estado venga con toda la fuerza y maltrate y torture a la gente, ¿no? La iglesia no tenía nada que ver en esto. La iglesia no imponía un castigo en cuanto tal. Era a ver, cuando uno dice el Estado es impropio, porque no había un Estado, había un reino. Entonces, ni siquiera había países, ¿no? Uno dice España. Bueno, España, no había un reino de España. Estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Sicilia. Entonces, cada rey en su, ahora sí, impropiamente, en su estado, tenía sus normas, ¿sí? Sus normas, bien. Pero el consenso general era que la Inquisición tenía que funcionar. Bueno, perdón, y otra cosa importante, y solamente funcionaba para los bautizados. ¿Por qué? Porque otro bulo típico es, perseguían a los judíos porque hablaban... Esta no la sabía, le juro que esta no la sabía. Bueno, es que, Santi, es muy lógico. Vos, si sos judío, ¿podés proferir una herejía, sí o no? Y no, porque, claro, no tenés la fe. Claro, totalmente. Si vos sos musulmán y decís que Jesucristo es un profeta más y no es el Dios hecho hombre, no es una herejía o sea, desde el punto de vista material, sí es una herejía. Claro, sí, obvio. Desde el punto de vista formal, es lo esperable. Un musulmán no te va a estar afirmando que Jesús es Dios, es lo esperable.
Por eso mismo, jamás la Inquisición persigue a un judío, pues no tiene jurisdicción sobre él, o a un musulmán, ¿no? En todo caso, podrá perseguir a un judío que se bautizó católico y que siendo ahora católico comienza a decir herejías. Ahí está. Ahí es distinta la cosa, ¿no? Claro. Pero respecto a la tortura y lo demás, no solamente no se podía dar, sino que, como te decía antes, uno quedaba impedido para eso. Pero no se lo van a encontrar nunca. ¿Y por qué? Porque los castigos físicos, la pena de tortura, la pena capital o lo que fuere, no era dada por la iglesia, era dada por el Estado, entre comillas, el rey, ¿no? Claro. Lo que hacía la iglesia es intentar, aun cuando la persona estuviera condenada, buscar que muriera con los sacramentos. Eso es algo lo más normal del mundo, Claro. digamos, ¿no? Que a último momento trate de salvar su alma. Ahora sí, hemos pasado las 3.000 personas. Dejen su like. Estamos hablando con el padre Javier Olivera Rabasi. Si no lo conoces, no conoces su trabajo y demás, en el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con un enlace que te conduce al canal de YouTube de Que No Te La Cuenten, del padre Javier. Y bueno, te suscribís ahí y disfrutás de todo su contenido. Padre, estamos ya en los últimos minutos. Bánqueme las últimas 2 preguntas que se las tengo que hacer sí o sí. Se lo suplico. A ver, cuando hablamos de la Inquisición, por lo general las acusaciones hoy por hoy en las redes sociales vienen del lado de los protestantes, ¿no? Los protestantes, muchos de ellos utilizan el caso de la Inquisición para rasgarse las vestiduras diciendo, mirá lo que hizo la Santa Iglesia Católica, ¿no? Pero una vez yo, abrazando la fe católica, me enteré de algo que no me contaron en la escuela dominical, por así decirlo. Y es que hubo también una Inquisición en el mundo protestante, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Cuando comparamos el proceder en el mundo protestante comparado con el proceder en el mundo católico, ¿encontramos diferencias? Bueno, no, la expresión por así decirlo, no, hubo una Inquisición. Ok. 100%. Okay. Cuando yo digo, por así decirlo, es porque, a diferencia del mundo protestante, no hay una institución formal, vinculante, que actúe, y calculo que en el mundo protestante ha sido algo distinto por eso, ¿o estoy equivocado? No, el mundo protestante, desde la primera ruptura, si querés, 1517, y la segunda, después, digo ruptura, no hablo del mundo oriental, con el cisma de Oriente, sino de Occidente. La primera ruptura con Lutero, 1517, y la segunda, también en ese ámbito europeo, 1530 con Enrique VIII, ¿no? Al ser los reyes ahora, ¿no? La cabeza de la iglesia, tanto en Alemania, Holanda, Países Bajos, y después en Inglaterra, con Enrique VIII, mucho más, una iglesia nacional, digamos, el anglicanismo, ¿no? Poseen ellos la potestad completa. Entonces la Inquisición comienza a haber una fusión. La Iglesia Católica desaparece en cuanto tal del reino, de la religión oficial del reino. ¿Y quién es el último sumo pontífice de cada uno de esos lugares? Y en cada lugar el rey. Ahí está. Entonces, hay una Inquisición institucionalizada también entonces en esos lugares. Absolutamente. Ok. Y por cierto, te digo algo. La Inquisición protestante es la que comienza con todo lo que se llama la casa de brujas. Cuando ustedes ven las brujas de Salem, la muerte de las brujas... No son curas católicos los que están ahí con las cruces, no son curas católicos. Es un mito. A ver, hay un libro famoso, el Malleus Maleficarum. Por las dudas, las cosas que la gente que... Yo leí un par de comentarios por ahí, uno escuché que decía en un comentario, estaría bueno que se hiciera un libro sobre este tema. Querido, hace 10 años que está el libro, o sea, no importa. O sea, se llama Que No Te La Cuenten número 1. Así empezó la historia. Bueno, pero digo porque, perdón, lo digo en serio, estas cosas que yo tengo tanto en acto, no porque soy un genio, no, porque las escribí durante tiempo, entonces, y las publiqué y en videos y todo. Pero el Que No Te La Cuenten número 1, y después está el 2 y el 3, con los temas, la temática es análoga, son todos estos temas. La Inquisición protestante es la que comienza con la persecución de brujas, porque la brujería, o si queremos la hechicería, es un pecado, pero no tan fuerte como el pecado de herejía. Y los que comienzan con claro, lo voy a decir de modo muy rápido, espero que estoy simplificando al máximo. Cuando ya no hay un principio rector de la fe, o sea, cuando ya nadie dice lo que esto es de fe, esto es opinable, sino que ya comienza a dispersarse el sentido
o la explicación de la virtud teologal de la fe, y cada uno comienza a ser su propio papa, como decía Voltaire, ¿no? Claro, la fe empieza a disgregarse. Y entonces, bueno, ¿cómo hago yo para contener? Hablo del mundo protestante. ¿Cómo hago yo para contener, para que la fe se vaya nada más que para un solo lado, para el lado que yo quiero ahora? Bueno, es el Estado, es el gobierno, que tiene que poner mucha, pero mucha más fuerza, y la Inquisición comienza a nacer para perseguir ahora a los católicos, que no quieren aceptar, por ejemplo, la sola escritura o la sola fides, ¿no? Y después, poco a poco, como empieza esto a desparramarse o a derivarse, termina la persecución de la gente que, acusada justa o injustamente de hechicería o de brujería, termina siendo muchas veces quemada. Por eso, cuando uno ve el famoso cura que está quemando a la bruja y qué sé yo, ese cura hay que sacarle la sotana y ponerle un traje de pastor calvinista, ¿no? Y entonces va a quedar un poco mejor. Al menos mejor en cuanto a la historia. Wow. Y sí, también esto de la sola escritura, para él proceder, debe haber sido un gran problema para aquel entonces, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué es herejía? Para gente que ya no abraza dogmas, y la libre interpretación parece ser la moneda corriente, ¿quién define qué es una herejía? Queda simplemente al parecer de cada uno. Es bueno que herejía va a ser lo que yo digo que es herejía, punto. Entonces, ¿y quién es ese yo? Es el que posee el poder. Esa es la razón. Yo hace poquito, en octubre, estuve en Suiza, en Basilea, y fui a Zúrich y visité los lugares de Calvino, ¿no? Donde estuvo Calvino. Claro, y ahí uno se da cuenta en los lugares propios, ¿no? Las grandes matanzas que hubieron a partir de la mal llamada Reforma Protestante. ¿Por qué mataban a la gente si supuestamente había libertad? Porque no estaba dispuesto, una vez que el rey, por así decir, ¿no?, de cada lugar aceptaba como principio de la fe calvinista, no estaba dispuesto a que hubiese tolerancia respecto a los otros. Entonces, había una persecución tremenda. O sea, ¿qué es la verdad al final de cuentas? La verdad es, al final de cuentas, van a decir ellos, lo que el rey termina diciendo que es la verdad. Renegaban del Papa, pero terminaron como consecuencia. Bueno, Voltaire, que es un impío, Voltaire es un es un conocido propagandista francés del siglo XVIII, un miserable, ¿no? Pero que no creía en nada, de nada. Decía, no era ni protestante ni católico, era un tipo agnóstico prácticamente. Decía que en el mundo protestante, lo decía, es un tipo súper ácido e irónico. En el protestantismo, cada uno es papa para sí mismo. Y tiene razón, de alguna manera. Sí. Estamos con el padre Javier Olivera Rabás y ya estamos en los últimos minutos de la entrevista. Si llegaste tarde y decís, ¿cómo me lo perdí a esto? Quédate tranquilo porque el fragmento de la entrevista lo vamos a tener disponible en un ratito nada más por nuestro canal de YouTube. De paso, pasá, dejanos tu like. Tenemos solo 1900 likes y más de 3000 personas. Hay más de 1000 personas que no dejaron su like. Déjame tu like para que YouTube recomiende este espacio. Padre, para ir aterrizando, para ir finalizando, una de las preguntas obligadas, ¿no? ¿Y qué pasa con las cruzadas? O sea, la Iglesia Católica quería obligar a todos a hacerse católicos y utilizó la fe para la conquista de tierras y cosas por el... ¿Qué pasó con las cruzadas, padre? Bueno, a ver, las cruzadas. En las cruzadas los historiadores por lo general nunca plantean a ver cómo decir, lo histórico de las cruzadas, ¿no? O sea, nadie niega, y la Iglesia tampoco nunca ha negado, que las cruzadas existieron, que a su vez fueron necesarias por aquel momento, ¿cierto? Necesarias. Totalmente necesarias. Y que lo que sí se oculta es que todos los papas y todos los santos no solamente recomendaban o mandaban en las cruzadas, sino que hasta incluso las apoyaban físicamente yendo. Porque por ejemplo, la gente que va a escuchar ahora, nadie va quizás a recordar, o porque nunca lo han dicho, que San Francisco de Asís fue a las cruzadas. No, espere. Esta aposta no la vi venir. San Francisco de Asís, el famoso loco de Asís, el pacífico y dulce y melifluo doctor. San Francisco estuvo en las cruzadas, pero eso nadie lo sabe. San Francisco estuvo en las cruzadas, tanto es así que gracias a que San Francisco estuvo en las cruzadas, hoy por hoy los franciscanos en Tierra Santa tienen la custodia de todos los lugares sagrados en todo lo que es Tierra Santa. Uno va, es más, es una rama de franciscanismo, de franciscanos mejor dicho, muy pero muy específica. Son los franciscanos de la custodia, se llaman así. Explico. Primero, ¿qué fueron las cruzadas y por qué San Francisco fue a las cruzadas?
Las cruzadas son una guerra defensiva contra el Islam que estaba invadiendo y subyugando a los cristianos en Medio Oriente, cuando vivían y convivían, mejor dicho, de modo pacífico, las tres religiones en aquel momento: cristianismo, musulmanismo y judaísmo. Claro. Cuando una tribu venida del Asia, llamado de los selyúcidas o seleucidas, también acá en español se dice así, bastante más beligerantes, bastante más peleadores, comienzan e invaden Tierra Santa, quitan los lugares sagrados a los cristianos, violan a las mujeres, quieren erradicar por completo el cristianismo de Tierra Santa, la tierra de Jesús, y entonces los papas de por entonces, estamos hablando del siglo XI, año 1000, ¿sí?, convocan a los príncipes cristianos de Europa para que vayan en defensa de un tercero inocente. Este es el origen histórico de las cruzadas. Una guerra defensiva contra los cristianos que estaban siendo masacrados en Tierra Santa, injustamente, por el Islam. No es una guerra de conquista. En todo caso, es una guerra de reconquista. ¿Por qué? Porque estaban quitando los terrenos y estaban matando a la gente. Y por eso es que la Iglesia, no solamente que hasta concedía indulgencia plenaria a aquel que iba a las cruzadas, aunque no llegase, porque iban, no es que uno tomaba un vuelo y llegaba a Tel Aviv, digamos ahora, ¿no? O sea, tenés que ir caminando, a caballo, en carrete, y podían tardar años hasta llegar. Tenías incluso indulgencia plenaria si morías en el camino, ¿no? Bueno, uno de los grandes promotores de las cruzadas fue San Bernardo de Claraval, famoso doctor de la Iglesia, San Bernardo. Y San Francisco de Asís, ¿por qué digo que fue a las cruzadas? Porque ya convertido San Francisco de Asís, no solamente que va a las cruzadas y las alienta, sino que cuando está en el frente de batalla, hace una cosa loca. Esto lo pueden buscar rápidamente en internet, o van a ver las famosas pinturas del Giotto, está en la Oda de Florecillas, bueno, en fin, de San Francisco. Pide, como loco, va con un fraile también, ir a ver al sultán, que estaba del otro lado del frente de batalla. Los cristianos no lo dejan ir. Pide una entrevista con el sultán, con el enemigo, con el líder enemigo. El enemigo. Entonces, claro, el tipo, San Francisco no sabía árabe. La única palabra que sabía era sultán, sultán, sultán. Entonces, bueno, prácticamente que se escapa del campamento cristiano, porque lo decía, este tipo está loco, corre al campamento enemigo, gritando sultán, 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 creo que con una bandera blanca o algo así, y con su fraile amigo. Y cuando llega, claro, lo matan a palos, ¿viste? Porque piensa que era un espía o algo así. Y el tipo seguía repitiendo sultán, 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 hasta que, bueno, después de pegarle, dice, no, quizás este hombre es un embajador, que están buscando, no sé, la paz, o están buscando algún tipo de, no sé, de arreglo. Entonces lo llevan frente al sultán. Y frente al sultán, San Francisco, ¿qué es lo que le dice San Francisco? No le dice, bueno, mire, vamos a hablar acá, hacer un diálogo interreligioso, vamos a intentar buscar los puntos en común, aquello que más bien que nos une más que lo separa. Lo que le dice es lo siguiente, es muy sencillo, mire, usted se encuentra en una falsa religión, usted si sigue esto va a condenarse, se va a ir al infierno, por lo tanto yo vengo a decirle que usted tiene que creer en Jesucristo, el único salvador y redentor del género humano. El sultán dice, este tipo está loco, está totalmente loco. Entonces, claro, lo quieren matar, imagínate, le dice esto en la cara. Entonces el sultán dice, no, un momentito, pará. Pero ¿cómo puede ser esto? Entonces Francisco le dice, mire, si usted considera que esto, a menos me da la oportunidad, yo le quiero exponer a Jesucristo, que es el único salvador del género humano. Y hagamos una cosa, San Francisco le dijo, hagamos la famosa prueba de fuego. Era muy común en la Edad Media que por momentos una discusión terminase así. Se colocaban brasas, fuego ardiente, y uno descalzo, que planteaba una postura, estaba dispuesto a caminar sobre las brasas para confirmar que lo que uno decía era cierto. Y lo que el otro decía, bueno, si el contrincante también se animaba a lo mismo, bueno, veía. Entonces San Francisco dijo, mira, hagamos una cosa, hagamos la prueba de fuego. Si yo camino sobre las brasas y no me quemo, es porque lo que yo digo es cierto. Si uno de sus imanes musulmanes camina y se quema, entonces es porque no es cierto, o al revés. El imán, ¿qué fue lo que dijo? Que empiece él, yo no... No soy musulmán, pero no soy estúpido, ¿viste? Claro, entonces agarró y pusieron las brasas, ¿no? San Francisco, a descalzo, camina y de vuelta sobre las brasas, y no se quemó. Ahora le toca a usted, al imán. Y pues dijo, no, pará, yo tampoco soy... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el sultán? El sultán dijo, bueno, yo compruebo que lo que estás diciendo es cierto.
pero yo no me puedo convertir, porque si me convierto yo, tiene que convertirse toda mi gente. Vamos a hacer una cosa, y a partir de acá esto es lo que quiero decir histórico. Voy a permitir que de acá en adelante todos tus hijos, o sea, todos los frailes franciscanos, posean la custodia de los templos cristianos en la tierra de Jesús. Por eso que uno, si hoy va a Tierra Santa, todas, pero absolutamente todas las parroquias o los templos donde ocurrió algo de Cristo, no sé, la Basílica de la Anunciación, del Nacimiento en Galilea, el Santo Sepulcro, todos los grandes templos del cristianismo en Tierra Santa están bajo la custodia de una rama franciscana desde ese evento, año 1100, llamado los franciscanos de la custodia. Y no pueden estar en nombre de nadie más que ellos, ni bajo la custodia de ningún otro fraile o cura más. Bueno, a partir de que San Francisco fue a las cruzadas. Entonces las cruzadas fueron una guerra defensiva, no fue para convertir al Islam, sino para tratar de salvar a los cristianos que estaban bajo el yugo del mundo musulmán. Esas fueron las cruzadas. Me dejó con la boca abierta. Posta, no me conocía esta historia. Sí. Es muy, diríamos en términos actuales, San Francisco de Asís, un hombre muy basado, o sea, demasiada clara la tenía. ¡Qué buena onda! Digo para que aquellos que hablan de San Francisco como que no, en contra de las guerras, en contra de San Francisco. Claro, a medida de que usted iba desarrollando la historia, digo, al final terminan cayendo algunos en una contradicción porque dicen, bueno, asimilan o piensan en determinados santos como pacifistas, en vez de pacíficos, pacifistas. Y esta historia mostraría todo lo contrario. Francisco era católico, entonces como era católico y sabía que estrictamente hablando no toda violencia es mala, nuestro Señor, al menos 2 veces en los evangelios, expulsa con un látigo que hace él con sus hermosas manos a los mercaderes del templo. Wow. La violencia que es mala es la violencia que es injusta, es desmedida, nada más. Sí. Bueno, ya estamos terminando. Tenemos un poco más de 3.200 personas en vivo. Déjenle todos el saludo al padre Javier. Dennos su like, un poquito más de 2.200 likes tenemos. Ayúdennos con los likes para poder llegar a más gente. Padre, yo me quedaría, de verdad, toda la tarde le digo a mi esposa, tráeme acá el almuerzo que estamos charlando con el padre Javier. Sé que su tiempo es contado, pero lo comprometo públicamente a regresar. ¿Cómo no? Es siempre un gusto, es siempre un gusto. La verdad es que disfrutamos y yo, lo personal, aprendo una banda cada vez que tenemos la posibilidad de charlar con ustedes. Bueno, si les interesa algo de esto, están los videos del canal Que No Te La Cuenten, varios de estos, y después los libros, ¿no? Aprovecho de hacer una pequeña propaganda. Por favor, el micrófono y el espacio es suyo, padre. Porque si no, a uno capaz que se lo puede llegar a perder. Yo, una vez por año, largamos en una página que se llama cursos.quenotelacuenten.org, cursos.quenotelacuenten.org. Una vez por año largamos los cursos de latín, ¿no? El latín es la lengua universal, es la lengua, digamos, madre del español, del italiano, del francés, del portugués, del rumano, en fin. Y este curso de latín que largamos es según el método natural. O sea, es aprender latín como cuando uno aprende español o portugués, que vos sabés bien portugués, ¿no? O sea, es hablando. Y está dado por ex alumnos míos que me superaron ampliamente a mí, que estuvieron en Italia, en Europa, un año entero en una academia aprendiendo latín, incluso hablado. Así que si a alguno le interesa, porque cierra ahora este viernes o el sábado, cierran las inscripciones, entra a la página cursos.quenotelacuenten.org y fíjese si le interesa, son cursos en vivo, en directo, no es una cosa grabada, y hay que estudiar, ¿no? Y si a alguno le interesa, vale mucho la pena. cursos.quenotelacuenten.org. En este preciso momento, en el comentario fijado del chat en vivo, se van a encontrar con el enlace a los cursos de quenotelacuenten.org. Ahí se pueden inscribir. Y si no, como ya vengo diciendo, en el canal de YouTube del padre Javier Olivera de Rabasi, si no lo conocías, si no estabas suscrito, suscríbete. Que no te la cuenten, el canal oficial del padre Javier. Padre, la verdad que yo disfruté un montón. Espero que usted se haya sentido cómodo. Espero que se sienta cómodo en esta casa. Me siento muy cómodo, sí. Hoy, no, mira, tenía acá... Para mostrar, discúlpeme, para mostrar la tacita en la que estaba tomando, no sé si un café y demás, para mostrar esa taza se siente demasiado cómodo en nuestro espacio. Y tenía la afeitadora, que no me llegué a afeitar porque me había olvidado del horario. Entonces, no llegué, perdón. No, por favor, padre, gracias por su tiempo y me van a matar si no nos despide con la bendición, padre, así que le pido por favor. Exactamente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y con Con tu tu espíritu. espíritu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Espíritus Santos. Amén. Que se porten bien. Padre, Santi, un gusto. gracias y lo esperamos pronto. Si Dios quiere. Un abrazo. Chau, chau.